La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país. Ya que el gobierno de Argentina, no su pueblo al que nosotros respetamos, ha contrariado, negado las bases de la CELAC. Las acusaciones son absolutamente falsas y realmente lo lamentamos y lamentamos que haya traído el tema a esta sala. Pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Pero dónde están esas mujeres? Yo soy la primera en hablar. Excelencias, habemos tan solo 3 mujeres sentadas aquí en esta mesa que he contado 36 puestos. 3. Aquí faltan más mujeres. Aquí faltan más mujeres. Y las mujeres, querida canciller de Panamá, tiene razón, las mujeres participan fuertemente y ya hay mayor equidad laboral. Hola, muy buenas noches, yo soy Renata Turrent, bienvenidos y bienvenidas a La Aquelarre. Hoy vamos a hablar de la CELAC, de esta cumbre que hubo en México hace algunos días, pero queremos profundizar un poco en varios temas y para esto tenemos una grandísima mesa. Tenemos a Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a Carla Mote, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Renata. Muchas gracias por estar acá. Pues la verdad es que no queríamos dejar pasar esta cumbre porque hay varios temas que creo que no se profundizaron en muchos medios de comunicación, entonces en realidad es que acá hay 2 expertísimas en muchos temas, pero que además en este tema sé que tenemos varias cosas en las que queremos profundizar. Entonces yo quisiera preguntarles su balance general, ¿qué pensaron de la CELAC? ¿Cómo lo vieron? Y de ahí le vamos tejiendo el programa. ¿Quieres empezar? Sí, claro. Pues primero creo que México, y es muy notorio, tomó una política exterior y diplomacia muy activa que contrasta con el primer, periodo de este sexenio y que también yo se lo atribuyo en parte a la salida de Donald Trump de Estados Unidos y creo que eso es como un escenario que también ha permitido en cierta medida este intento, empuje que se ha visto para la reactivación de un organismo que pues es relativamente reciente y que tuvo, su primer gran periodo en esta primera oleada de izquierdas latinoamericanas y que pues estaba virtualmente abandonado, ¿no? Y que México, en esta coyuntura pues recobra como este protagonismo, este liderazgo y pues lanza esta convocatoria y pues vemos este evento latinoamericano pues como una oportunidad de estrechar lazos. Ya platicaremos un poquito mejor del contenido, pero sin duda pues se coloca, en esta geopolítica como parte de las relaciones que México está buscando tejer con Latinoamérica y también con pues la relación que esto implica para toda Latinoamérica con Estados Unidos. Claro. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que coincido plenamente con Carla, ¿no? Sin embargo, también hay que dar un contexto de en dónde se lleva a cabo como este posicionamiento de México, ¿no? Y tiene que ver directamente con la pandemia. La CELAC no se había celebrado, sí de alguna forma por las disyuntivas, las disidencias dentro de los mismos participantes, porque la derecha estaba muy ocupada en fortalecer nuevos espacios, o recordemos este grupo que se hace en el seno de la OEA, que es para el cártel de Lima, ¿no? El grupo de Lima para
para atacar directamente a Venezuela, y habían estado tratando de desmantelar incluso, por ejemplo, organizaciones como la UNASUR, ¿no? Hicieron su propia organización las derechas. Entonces hubo una desarticulación con la llegada de Bolsonaro, ¿no? Con la derrota del correísmo en Ecuador, y nuevamente con la pandemia se logra rearticular y México aprovecha de lleno esta oportunidad, haciendo alianzas inevitablemente. Yo tengo la teoría, ¿no? De que al final en la región México se posiciona por la pandemia, haciendo alianzas con Cuba, con el tema de los médicos, de las vacunas, con Argentina también con la producción y distribución, pero también con China, con Rusia, que no sé si México en ese momento o al principio de su gestión se hubiese aventado, ¿no? Como hacer estos lazos tan visibles, y mantiene esa diplomacia con Estados Unidos, con un Donald Trump que vino a decirnos violadores, que vino a decirnos de todo, y México dice, bueno, basta, ¿no? El antecedente también, yo creo que esta cumbre CELAC es el 24 de julio con el discurso en el aniversario de Simón Bolívar, que yo creo que es de los más históricos que puede tener Andrés Manuel, en donde marca por fin, ¿no? Y tiene que ver con esta coyuntura geopolítica en donde Estados Unidos no necesariamente tiene la fortaleza que tenía todavía hace 10 años, hace 15 años. Hay un declive, pero también en el marco de la retirada de Afganistán, es decir, hay muchos momentos en donde se puede leer ese declive también del imperialismo estadounidense, y que México aprovecha definitivamente, ¿no? Y en este discurso, en donde lo dice tal cual, ¿no? Y es algo que yo insistía mucho es que Andrés Manuel no puede decir cosas sobre Estados Unidos, pero nosotros sí. No es que no quiera o no que no se dé cuenta del imperialismo estadounidense, pero al final tiene que mantener la diplomacia y hay que tener cuidado en que sea el amigo. Estados Unidos no es nuestro amigo, ¿no? Punto. Es el que organiza los golpes de Estado, el que desestabiliza nuestros países, y por mucha diplomacia ese es el rol del gobierno. Pero lo cierto es que los intereses de fondo tenían que ver con un Estados Unidos que ahorita tenía como otras prioridades geopolíticas, y México aprovechó eso, y el 24 de julio Andrés Manuel dice, obviamente no es fácil tener al vecino del norte, no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, pero es momento de cambiar la diplomacia. Andrés Manuel lo dice, hay un imperialismo estadounidense, no lo podemos confrontar a golpes, berrinches, ¿no? De por medio están millones de mexicanos, tanto en Estados Unidos como en México, y ahí es en donde se abre esta oportunidad. Y bueno, América Latina, yo recuerdo ese día las reacciones de los gobiernos del expresidente Evo Morales, Rafael Correa, toda la región estaba enardecida, ¿no? Entonces así es como llegamos a una cumbre que después de 4 o 5 años de no realizarse, se realiza en México, con un México diciéndole a la ONU, estás de florero porque no estás haciendo nada en la repartición de vacunas, y se posiciona en la región, ¿no? Entonces yo creo que la cumbre fue eso, la cumbre, ¿no? La cúspide de todos esos factores que la vuelven histórica. También yo creo que una cosa bien importante, pensando en la administración Trump y las relaciones México-Estados Unidos en ese momento, es que se logró el objetivo que estaba programado para ese periodo, que era la firma del Tratado de Libre Comercio. Y cuando, por ejemplo, Alina, comentas, Estados Unidos no es nuestro amigo, yo diría, no es nuestro amigo, pero tampoco es nuestro enemigo, ¿no? Y yo creo que sí, de forma diplomática y con estos procesos que se están abriendo en las relaciones exteriores, se plantea así esta, digamos, actitud activa, más no ofensiva, ¿no? No es, yo lo veo así, porque, pues, pensémoslo en términos económicos, geográficos, políticos, etcétera, tampoco es que esté significando una afrenta, ¿no? Y la vigencia del Tratado de Libre Comercio, pues, es creo que la más representativa e importante relación que se tiene con Estados Unidos. Y también, pues, otro de los factores que justo en esta conmemoración de Simón Bolívar se puso sobre la mesa, pues, fue en esta geopolítica, pues, el papel de China en la nueva economía global, y también lo que eso implica para la región, ¿no? En esa celebración, Andrés Manuel comenta, ¿no? Pues lo que implica para la región el aumento, digamos, el poderío económico de China, y a mí me pareció muy simbólico escuchar eso ahí. Fue como la primera vez así que lo lanza, ¿no? Como totalmente, lo que implica una invitación a una alianza estratégica del continente americano, y que en esa ceremonia, conmemorando a Simón Bolívar, haya invitado a nativas estadounidenses, ¿no? Es decir, a mí estos simbolismos también me parecen muy interesantes, porque se tienen que ver, digamos, no como únicamente la CELAC o únicamente un acto conmemorativo, sino en sí la conmemoración histórica en el marco, pues, de las celebraciones de acuerdos y, pues, de todas las acciones diplomáticas que está llevando
llevando nuestro país. Que justo se le criticó al presidente, hubo ciertas críticas de que había dos mujeres, una estadounidense y una canadiense y nada de México, pero pues sabemos que el presidente no hace las cosas nada más así, sino los símbolos son muy importantes. Sí, que justo a lo que me refería, ¿no? Con el tema de Estados Unidos es definitivamente hay que hacer una diferenciación entre el gobierno, el pueblo de Estados Unidos, porque las élites, las oligarquías, el establishment definitivamente no es nuestro amigo, ¿no? Al final tanto republicanos como demócratas terminan desestabilizando países, sea lo mismo Donald Trump o sea Barack Obama, a pesar de que se le ponía como el paladín de la democracia y la gran transición en Estados Unidos, al final no lo fue, mantuvo la ocupación en Afganistán y en otros países. Y hay otros antecedentes, ¿no? De cómo Estados Unidos termina bombardeando, termina desestabilizando, sea lo mismo en Medio Oriente que América Latina, sea Salvador Allende, sea Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras, etcétera, etcétera, o todo el lawfare que también se ha demostrado, ¿no? Cómo se tienen estas implicaciones directas con acabar con los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Entonces, ahí es cuando se habla de diferencia y también creo que sí mencionaba lo de China y a mí me daba como un dolor de cabeza, ¿no? Porque al final no se trata de sustituir dependencias económicas y el mensaje era un poco ese, ¿no? De sí vamos a mostrarnos nuevamente hacia el mundo, pero miren, ahí está China y es como... Incluso Alicia Bárcena de la CEPAL durante todo esto lo dice, no se trata, no se trata de buscar en el exterior, sino pone como ejemplo la Unión Europea, en donde sus miembros comercian más del 60% entre ellos, y en América Latina llegamos apenas al 13%, ¿no? Entonces, también como que hacerle el guiño a China, ¿no? Solo porque no es Estados Unidos, me recuerda mucho a la campaña de Trump y Biden, ¿no? De Biden no tenía propuestas, solo no era Trump, y la gente votaba porque no era Trump. Entonces, como con China siento que es lo mismo, ¿no? Vamos a ir con China a hacer alianzas económicas porque no es Estados Unidos, cuando en realidad se trata de restablecer la forma en que se solidarizan los pueblos, y por eso es tan importante organizaciones, por ejemplo, como el ALBA, ¿no? El ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA TCP, nace justamente con esta lógica de no de un comercio y no de sacar beneficios económicos dentro de esta colaboración, sino nace con la idea de si tú tienes médicos y yo tengo petróleo y al final se necesita uno a otro, si tú tienes frijol, si tú tienes soja, lo que sea, hay un intercambio, ¿no? Que no pasa por el beneficio económico, sino por el beneficio de los pueblos, y eso también funcionó mucho durante la pandemia. Entonces hay otras formas de relacionarse también dentro de los gobiernos, y eso de China a mí me pareció así como, no, por favor, no volvamos, ¿no? Como ven, vamos con China, y es como, no, vamos a repensarnos, ¿no? En esta lógica de pues nuestra América, de esa patria grande, y también visibilizó mucho el olvido del Caribe, ¿no? O sea, yo pensé que un tema que iba a ser como medianamente central iba a ser Haití, y me decepcionó brutalmente que no estuviera Haití, ¿no? Dentro de lo que se le acaban de matar al presidente, ha habido una rebelión, una guerra civil durante los últimos meses, los niveles de pobreza después de un terremoto, después de huracanes, o sea, Haití le ha pasado de todo, ¿no? Y la gente no está ahí. Incluso se ha hablado del abuso de los mismos cascos azules de las Naciones Unidas que han abusado de la población, y eso no estuvo, ¿no? Como prevé la agenda. Migratorio que implica también. Que justo entremos de eso, ¿qué faltó? Que es el tema migratorio, que sospecho que hubo cierta operación por parte de México, porque es un tema incómodo para nosotros ahorita hablar de migración. Faltó migración, faltó Haití, de acuerdo, y faltaron mujeres, ¿concuerdan? No. Sí, el tema de mujeres, que también hay que poner el acento, ¿no? Porque nada más tener mujeres por mujeres, de repente nos llenan de Hillary Clinton, ¿no? Y de repente o acá Margarita Zavala. Y pues claro, y eso no, o sea, al final eso tampoco. Yo creo que la canciller de Panamá dijo, como somos 3 mujeres aquí, y claro que es grave que la política exterior se esté desarrollando bajo esos términos. Hay que señalar, por ejemplo, yo vi ahí que estaba, por ejemplo, la vicepresidenta también de Venezuela, antes de que llegara Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, también estaba ahí. Es decir, sí había otras mujeres, pero no al frente, pero también habría que pensar en qué tipo de mujeres, ¿no? O sea, insisto, si vamos a tener ahí a mujeres de derecha, que es como, bueno, creo que tampoco se trata de eso. Bueno, creo que más allá del signo político de quienes representen a los países, sí hay una evidente disparidad, y yo creo que eso sin duda pues se tiene que enmarcar en el patriarcado dentro de la política. Entonces, cuando se pone este punto, cuando una de las pocas mujeres que toman la voz en la CELAC lo menciona,
menciona, pues justo lo que dice es, aquí hay disparidad. Creo que más allá de pensar en que tendrían que estar ahí representadas mitad y mitad, es como, ¿qué retos hay todavía para que las mujeres accedan a estos altos cargos en todos los países latinoamericanos? Y no me iría solo ahí, sino en todo el mundo en general, ¿no? Y que en este tipo de eventos pues se hace como muy evidente. Ella, por ejemplo, decía, en la próxima cumbre tendría que haber, por lo menos pensar ustedes que su sucesora debe ser una mujer, ¿no? Y bueno, es que es algo muy problemático que se ha trabajado muchísimo justo desde estas perspectivas del empoderamiento, el liderazgo político de las mujeres, justamente este problema, ¿no? Pues no se trata de llegar solamente por llegar porque son mujeres. Sin embargo, ¿qué otros mecanismos han existido para que se pueda, ¿no?, acceder a este tipo de cargos de alta jerarquía en los países? Porque lo que sí vemos es que el freno está presente y en espacios como este fue totalmente evidente. ¿Y de migración quisieran agregar algo? Sí, migración ha sido... No sé, yo creo que es de lo más visible, ¿no?, de las ausencias en el tema de México, ¿no?, que por más que se toquen temas como Sembrando Vida o que es un tema bastante complicado por la misma historia de Centroamérica, ¿no? O sea, los procesos por los cuales son expulsados miles de centroamericanos, especialmente de El Salvador y de Honduras, tienen que ver con una violencia estructural, con un despojo, con el rol de Estados Unidos, ¿no? A veces se nos olvida que las maras justamente fueron creadas en Estados Unidos. Sí, en Los Ángeles, y después fueron deportados a El Salvador nuevamente, ¿no? O sea, como Estados Unidos en estos procesos tiene muchísima responsabilidad. Entonces se nos olvida llegar a ese problema estructural, pero también México se ha vuelto en el tema del que hablamos y no hablamos, ¿no? O sea, un tema en donde entendemos la dependencia hacia Estados Unidos en un montón de temas, sabemos del imperialismo, sabemos de muchas cosas, pero al final en lo concreto la Guardia Nacional en la frontera sur, es muy complicado no decir esto de nos volvimos el muro, ¿no? O sea, porque al final hemos visto el actuar del Instituto Nacional de Migración, que no tiene que ver con un funcionario pateando migrantes, sino que es algo estructural, algo sistemático, es una lógica de cómo se atiende el problema de migración como de seguridad nacional y no como una crisis humanitaria. Por otro lado está el presidente Andrés Manuel diciendo no tenemos la capacidad para garantizar el flujo migratorio bajo seguridad, y eso entre líneas se lee como todo el maltrato, ¿no? Todo el tráfico de personas, de órganos, o sea, todo lo que implica el proceso de migración. Es verdad que el Estado mexicano no tiene capacidad para dar garantías, y yo no me imagino una masacre como la de San Fernando durante la llamada Cuarta Transformación. Entiendo que quieran hacer eso dentro de la frontera sur. Aún así, bueno, el presidente lo intentó, no sé si sea suficiente o no, mandando una carta al presidente Joe Biden, tratándolo en múltiples momentos, diciendo hay que repensar el tema de migración, no podemos darle la misma salida, pero no sé, o sea, es muy complicado creer que en un Estados Unidos con 40 millones de estadounidenses pobres, con decenas de miles de personas muriendo por sobredosis, decenas de miles de personas afroestadounidenses siendo asesinadas, quieran solucionar la crisis en Centroamérica, quieren solucionar las crisis, entre comillas, que muchas veces ellos ocasionan en países donde hay recursos naturales, donde hay petróleo, donde hay litio, y dan golpes de Estado y hablan de democracia y derechos de las mujeres, y después, como en Afganistán, hacen un desastre. Entonces es muy difícil, ¿no?, lidiar con todo esto, y mucha gente todavía a veces como que el tema de internacionalismo y solidaridad con los pueblos es muy complicado, entender lo que está pasando en Haití para ir a ayudar. Ahora estaba yo viendo que han llegado varias familias haitianas aquí a la Ciudad de México, y hay muchos lugares, ¿no?, muchos refugios en donde se está solicitando ayuda, y no sé qué tan mediático llega a ser eso, o qué tanto, porque es muy complicado, ¿no?, las narrativas sobre el tema de migración, y me ha tocado que mucha gente de repente me ataca por visibilizar eso, ¿no? Y es como, es que si no es en este momento, ¿cuándo se van a solucionar los problemas, ¿no? Y hay que visibilizarlos y hay que confrontarlos
afrontarlos. Entonces ahí hace falta un llamado de solidaridad aquí en México y evidentemente no iba a ser un tema, ¿no? Porque también ya estaba el antecedente de debatir la OEA, está la clara disputa entre la misma integración regional, que era el tema de si por la OEA, de si la CELAC, de si otros organismos, uno nuevo, reformarlo, etcétera, etcétera. Y eso acaparó, y también con intervenciones de 4 a 6 minutos, es muy difícil que se toque todo, ¿no? Hubo quienes sí mencionaron el tema de migración, hubo quienes mencionaron el tema de la equidad de género, la igualdad de género, etcétera, pero no era suficiente el debate. Aún así creo que muy adrede el tema de migración también estuvo ausente. No, es que es complejísimo, ¿no? O sea, yo pienso es un problema estructural, histórico, transeccional, y que hemos visto violaciones a los derechos humanos repetidas y que pues más bien con la geopolítica, la geografía, México está en el lugar más difícil de todo América Latina. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es uno de los grandes retos y que pues sin duda, cuando lo dices, Alina, que has recibido ataques por visibilizarlo, yo también creo que es importantísimo, pero también tiende a convertirse en la lógica mediática en este mecanismo de golpeteo político que también hay que decirlo, ¿no? Imágenes que son muy duras, pero también podrían estar sacadas de contexto, es decir, justamente lo que falta creo es ese análisis global y que como que se mire de esta forma tan problemática y pues yo sinceramente no veo como un, ¿cómo decirlo? Como desde las posturas más facilonas y directamente acusatorias como de abolición de las fronteras o algo así. Realmente es algo mucho más complejo, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, en los términos diplomáticos como el que se dio en la cumbre, pues son oportunidades para buscar alternativas, ¿no? ¿Y cómo ven, un poco siguiéndonos con quizá el tema migratorio, pero también más en general, esta relación que mencionabas al inicio de cómo nos estamos relacionando con Estados Unidos, quizá la diferencia de cómo nos estábamos relacionando con Trump y cómo nos relacionamos ahora con Biden? Yo en lo personal veo, o sea, que el presidente anda todas las mañaneras presionando a Biden de una manera en la que obviamente, por obvias razones, no se podía presionar así a pues una persona como Trump que enloquece y te tumba un bully. Ajá. Pero para mí es como muy interesante ver cómo todas las mañaneras lo está presionando por lo de Sembrando Vida, por lo de todo tipo de cosas, y al final acaba diciendo, pero tenemos una muy buena relación con él y tiene muy buena fe, etcétera. Pero se ve como ese empuje de este lado y no sé si mucha respuesta del otro lado. ¿Cómo ven la relación con Estados Unidos en general y cómo esta cumbre de la CELAC, toda la política que está haciendo México con Latinoamérica para enfrentar a ese monstruo que es Estados Unidos? Bueno, que yo concuerdo contigo, no es amigo de nadie. Pues directamente dicen, ¿no? O sea, yo creo que ahí es cuando vemos este liderazgo regional en la primera intervención con la que abre Andrés Manuel la CELAC, y dice, yo creo que el Congreso no desestimaría aprobarle recursos para ayudar y no sé qué a Joe Biden y a Kamala Harris, ¿no? Y también ahí va a estar atento Justin Trudeau de Canadá. O sea, era muy claro de, mira, ahora sí somos interlocutores y no tenemos, ¿no? O sea, porque hay que entenderlo en una correlación de fuerzas y no necesariamente, insisto, este discurso o esta CELAC se pudo haber dado de la misma forma hace 2 años. No es una cuestión de voluntades o de discursos, sino de una suma de correlación de fuerzas. Y ahí es cuando Estados Unidos, insisto, creo que también tiene muy claro, ¿no? Su rol en América Latina, sus aliados como Juan Orlando Hernández en Honduras, un Iván Duque que no asiste a la cumbre, en su principal socio aliado en América del Sur, en Colombia. También tiene ahí un Sebastián Piñera que ya va de salida, que también ahí vamos a ver el próximo mes de noviembre cómo se reestructuran las fuerzas, porque Estados Unidos no creo que tenga capacidad de incidencia después de todo un estallido social de octubre del 2019, una asamblea constituyente y ahora un centro izquierda que puede llegar a la presidencia, ¿no? Que a lo mejor no es el comunista tal cual se asumía Daniel Jadwe, pero sí va a llegar un centro izquierda en Chile. Entonces Estados Unidos tiene bien mapeado a sus aliados y también a estos grupos de ultraderecha que, aunque no están en el poder, también disputan un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no solamente está Iván Duque, sino está el expresidente Pastrana. Aquí en México
México, está Felipe Calderón, está Mariana Gómez del Campo, está cierto sector del PAN, que hacen cumbres, alianzas y se invitan y van y observan elecciones para sacar sus narrativas, ¿no? Y ahora que he cubierto varias elecciones me los he encontrado por ahí, eso, ¿no? Llevando ese discurso y tienen alianzas y no necesariamente están en el poder, pero Felipe Calderón sirve bastante para los intereses de Colombia, de la oposición venezolana, ¿no? Es decir, están articulados y también Estados Unidos lo tiene muy presente. Y también México, ¿no? Yo creo que en algún otro momento a mí me preocupaba hace 2 años que no era tan común el debate del rol de estas oligarquías, del rol de la derecha, no solamente en México, sino regionalmente. Y hoy se tiene bien claro, ¿no? Hoy la población, y yo lo preguntaba en redes sociales, yo creo que es la primera vez que yo siento que la población mexicana en general estaba atenta a una cumbre, y no por ser México, sino por el rol y la politización de la misma población. Estuvieron atentísimos, ¿no? Si venía Nicolás Maduro y estuvieron, o sea, vaya, yo llevo fácil 10 años hablando de Venezuela y nunca la gente me había escuchado como ahora, ¿no? O sea, es algo que está cambiando y que la gente está diciendo, claro, porque le están haciendo lo mismo en muchas cosas a Andrés Manuel, ¿no? Esta guerra mediática, esta guerra de las corporaciones, estas guerras de intereses de ciertas oligarquías. Entonces, cuando le dices, oye, en Venezuela es lo mismo desde hace 20 años, me dicen, bueno, a lo mejor no es tan malo Maduro, ¿no? No es tan malo, no fue tan malo Chávez, no fue tan malo Fidel Castro, que Cuba es otra cosa por la cercanía, ¿no? Y la población no ha visto tan mal el tema de Cuba, e invitar a Díaz-Canel, que también eso marca directamente la política, ¿no? de México en el exterior. El invitar a Díaz-Canel en el Bicentenario fue brutal el mensaje, ¿no? O sea, a la oposición y a las derechas de toda la región. Estados Unidos yo creo que está consciente de eso. Ahorita Estados Unidos está muy ocupado en el tema de Medio Oriente, en su nueva Guerra Fría, lo dijo Joe Biden hace unos días en las Naciones Unidas, no quiere una nueva Guerra Fría, pero está duro y dale con el tema de Rusia, con el tema de China. Entonces su prioridad no necesariamente está en América Latina, está como más en otros lados, y vamos a ver la respuesta. Yo no creo que Biden se quede con los brazos cruzados diciendo, ay, mire, se están organizando en América Latina, qué bellos ellos. No, o sea, yo creo que va a venir una respuesta, pero al menos Andrés Manuel lo ha manejado totalmente de forma diplomática, y habrá que tener el respaldo siempre de la población, ¿no? Entre más se informe, entre más haya debates, yo creo que eso realmente garantiza la formación política de la gente en torno a la conciencia, ¿no? Diferenciar entre el gobierno de Estados Unidos y la población, porque vaya, podemos hablar de imperialismo de Estados Unidos, pero el primero que lo padece es el pueblo de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces todo eso yo creo que estamos en un momento histórico donde la gente está debatiendo eso en los taxis, en los supermercados, es súper emocionante, y la CELAC vino como a echarle sal en la herida, ¿no? A los de la derecha, pero también en malentenar mucho a la gente y decir, bueno, vamos, ¿no? Y vamos juntos y mirando hacia el sur, ¿no? Que es algo que hace muchísimo no ocurría. ¿Respuesta? Sí, no, que además pensando en cómo se ha, digamos, apropiado el tema, ¿no? Por la gente, yo creo que también el aprovechamiento de la conmemoración histórica es súper importante, porque pues en muchos países latinoamericanos están también en la coyuntura de la celebración de los bicentenarios, ¿no? En nuestro caso de la consumación, y pues digamos que esta retórica bolivariana pues se suma, ¿no? Como a todo este imaginario de la patria grande, de América Latina unida, y por eso cuando parte con esta conmemoración de Simón Bolívar es simbólicamente súper importante, pero también lo pienso en términos pues de memoria, de memoria colectiva. Estamos pues cerca de la conmemoración de la consumación del Bicentenario, y bueno, pues recordando, esta es una conmemoración conservadora porque se consuma el imperio mexicano, y entonces resulta bien interesante que a la luz pues de la política actual lo que estemos viendo es una reconfiguración de esta Unión Latinoamericana en este contexto, digamos, a diferencia de lo que hubiéramos visto con una continuidad de un régimen neoliberal, que sin duda, pues, de la parte conservadora, pues hasta quieren reivindicar al propio Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo justo cómo se reactiva la memoria histórica con este tipo de cosas, y que sin duda eso influye también para, pues, esta como asimilación e interés de la población en ver lo que está pasando, ¿no? Y esos simbolismos como que comentamos del presidente y que están constantemente, ¿no? Aludiendo a procesos históricos, pues yo creo que sirven mucho como de corolario, ¿no? Para ver cómo se van dando estas decisiones y alianzas estratégicas.
Y que politizan también. Exacto, mucho, ¿no? exacto. O sea, son lecturas políticas que todo mundo podemos hacer. La misma Lila Downs cantando América Latina en el 15 de septiembre en la noche y lo que ya mencionabas de Díaz-Canel en el 16, sí. Con un discurso súper fuerte, anti-yanqui, digo, a mí me da muchísimo orgullo y mucha emoción estar como en esta coyuntura. Y ¿qué les parece si les platicamos nada más un poco sobre qué sí se logró en la CELAC? A mí hay algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho escuchar, que fue cómo en Centroamérica agarraron un poco de unión quizá y decían, Centroamérica es una de las regiones donde tenemos más oxígeno, porque tenemos nuestras selvas, digamos, y no estamos contaminando al nivel de otras regiones, ¿no? Y sin embargo, los desastres naturales nos llegan a nosotros. Entonces creo que la articulación de este mensaje, que va muy en contra de esta narrativa que se ha tratado de instaurar, muy neoliberal, de que todos somos responsables del medio ambiente y ya no comas individualista, si no comes carne entonces ya vamos a salvar el medio ambiente y etcétera. No, nada personal, yo dejé de comer carne mucho tiempo, nada personal por ahí, pero pues por ahí no va la solución, ¿no? Es obvio que no, como individuos no podemos cambiar nada. Y me gustó esta contrarrespuesta de no, o sea, en realidad es que las grandes potencias son quienes contaminan, y quienes nos hacemos al final cargo de su relajo somos nosotros. Para mí eso fue muy relevante, lo de las vacunas también, pero no sé qué pensaron ustedes, las cosas que sí se lograron. Hubo 44 acuerdos, que obviamente ni me lo sé, ni nos daría tiempo a analizarlos, pero que sí se firmaron de todos, habiendo polos opuestos como Maduro y el de Paraguay, y ahorita nos metemos a Maduro. Está interesante. Sí, son 44 puntos de la llamada Declaración de la Ciudad de México, entre los cuales se rescata el tema del Fondo de Desastres, ¿no? Que es muy importante sobre todo eso, ¿no? Hablamos de un Haití súper golpeado y que no hay un fondo para realmente resolver cada que hay huracanes, terremotos, etcétera. Eso fue aprobado por unanimidad. El tema también de la creación de una nueva, ¿cómo se dice? Un nuevo centro espacial, ¿no? Latinoamericano, también está aprobado. El tema de si eso es interesante porque hubo una disyuntiva y un punto de quiebre en donde se iban a condenar todas las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Mal llamadas sanciones, porque ese tema de sanciones a mí me pone muy mal, ¿no? Que claro, te estás portando mal, te sanciono. Es como, no, es una medida súper imperialista, ¿no? Esas medidas coercitivas. Y salió Iván Duque desde España, además después se fue a Estados Unidos, a decir como nosotros no estamos de acuerdo en que se acaben esas sanciones, a pesar de que se ha demostrado directamente que los afectados no es Nicolás Maduro, no es Daniel Ortega, son los pueblos, ¿no? Al final. Y eso generó que no dijera qué países, simplemente se quedó como muy en abstracto el condenamos las medidas económicas unilaterales y no decía como hacia qué países. Se hablaban de libre autodeterminación, soberanía de los pueblos, reiteraron el tema de la igualdad de género, de la democracia, el cambio climático, ¿no? Esas fueron. Y hubieron otras declaraciones especiales, que esas son muy interesantes, porque es así, es el tema del bloqueo a Cuba, que mucho se habla, ¿no? De un Andrés Manuel en contra y no sé qué, del bloqueo, pero al final hemos visto que si no fuera por Estados Unidos, Israel y sus colonias, ¿no? La última votación, si no mal recuerdo, creo que fue Colombia, ciertos países, ¿no? Que votan en contra del bloqueo, pero al final hay un llamado unánime de la llamada comunidad internacional de acabar con el bloqueo. Hubo otra también en el tema de Puerto Rico, otro en el tema de las Malvinas, estas declaraciones especiales. Y si no mal recuerdo, me faltan otras dos, creo que era la del Fondo de Desastres Naturales. Es decir, hubo toda una serie de acuerdos que pasaban por el tema de las vacunas, y lo que se votó también ahí por unanimidad fue un plan que a solicitud de los miembros de la CELAC desarrolla la CEPAL, que de la ONU, en el cual habla de la autosuficiencia sanitaria, y lo explican un poco, ¿no? De por qué si unos países tienen ciertos insumos, otros necesitan ciertas cosas, por qué no se hace, ¿no? Esto, algunos tienen recursos económicos. Entonces se desarrolló un plan integral para la autosuficiencia sanitaria, en el cual habla de quiénes están desarrollando vacunas, como en el tema de
de Cuba, ¿no? Que a pesar de un bloqueo de más de 60 años ha logrado desarrollar varias vacunas y todavía tiene otros tantos prototipos. También la producción, por ejemplo, en México o en Argentina. Entonces todo eso se llega a un acuerdo y un día antes de la CELAC también la CEPAL presenta este plan de desarrollo integral para el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Eso también estuvo en el marco de la CELAC, iba a decir la CEPAL, la CELAC, y es algo que, vaya, a mí me tenía como, incluso va a haber un georradar en que estoy aquí haciéndole comercial, porque es un plan muy interesante en donde vienen georreferencias de en dónde está impactando o no estos programas, ¿no? Tú puedes ver en qué puntos de todos los países, y hablaban de al menos 144 proyectos a desarrollarse en los próximos 5 años. Entonces es bastante interesante todo lo que se abordó, pero claro, también ahí está el tema de la OEA, ¿no? Que mucha gente creía que era parte de la agenda, no era parte de la agenda, incluso creo que también llega, y eso habrá que leerlo ya después como con un poco más de lejanía, ¿no? Andrés Manuel el 24 de julio dijo habrá que considerar o no hay que dejar pasar, ¿no? Que también se puede reemplazar, creo que es la palabra que utiliza, sustituir la OEA, ¿no? Por un organismo que no sea lacayo, ¿no? De nadie, no sé qué. Y ahora, ese día de la CELAC, sale Marcelo Ebrard a decir, no, lo que estamos planteando es una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Ya no es como vamos a desaparecer la OEA, sino porque también se vieron las tensiones entre el monroísmo y el bolivarianismo que fueron sumamente evidentes, pero hay una serie de logros, la verdad, yo creo que increíbles. Y también la discusión, o sea, yo creo que escuchar los posicionamientos de los países, o sea, más allá de todos los acuerdos que sin duda son muy importantes, tú los traes clarísimos, interesantísimo ver el posicionamiento y la geopolítica y movida, ¿no? Como desplegándose totalmente en un acto de esta magnitud. Y pues también este tema, ¿no? Que muchos especulaban de que si desaparecer la OEA o que vamos a hacer como la Unión Europea, ¿no? Y que se va a copiar ese modelo. Y pues realmente, o sea, planteando pues las necesidades, ¿no? Y con este principio también de respeto a la soberanía de los países en el que ha insistido mucho el presidente Andrés Manuel, pues creo que justo se ve, ¿no? Como la complejidad de la negociación, o sea, más allá de las especulaciones previas e incluso posteriores, el hecho, ¿no? De ver cómo se fue dando la discusión, a mí me pareció interesantísimo en términos históricos, políticos, etcétera. Y también, bueno, pues pensando en el polo, digamos, que inicialmente fue de los más fuertes en este liderazgo del inicio de la CELAC, que fue Brasil y que ahora pues por evidentes razones no está presente, pero pues también pues internamente en Brasil están en una situación de constante problema político, no sé si llamarle todavía crisis, pero bueno, se avisora el regreso probable de Lula, eso esperemos, y creo que ese es un panorama a futuro importantísimo porque si vuelve Lula o el PT o bueno, el ala izquierdista en Brasil, pues entonces tendremos estos dos grandes polos, tanto en el Cono Sur como en el caso pues ya de Norteamérica, México, para digamos darle como este segundo aire ya realmente, como decirlo, con este precedente que ha sentado ya México con la celebración de la cumbre. Me da vergüenza preguntar, pero ¿cuándo son las elecciones en Brasil? Me parece que son el año que entra. Son el año que entra. Sí. No sé cuál es la fecha, pero va liderando las encuestas Lula muchísimo, de manera... ¿no? Con todo. Fácil. No, sí, Bolsonaro. Y sería muy interesante tener a Argentina, Brasil. Que vamos a ver también Argentina, porque Argentina se trae... Nos falló. Es bueno, y tuvieron elecciones. Y ahí sí hay una crisis, ¿no? Ajá. Pero que también hay muchas lecciones ahí que hay que sacar, porque justo es lo contrario, ¿no? En vez de decir no hay que hacerle el juego a la derecha, Cristina confronta directamente y dice las políticas neoliberales, ¿no? Las políticas reformistas más tibias no nos funcionan y a mí no me metas, Alberto, yo te he dicho, yo te he dicho, ¿no? Que por ahí no va y al final no me has hecho caso y escucha al pueblo, ¿no? Y poco a poco le faltó decir como si eres presidente es por mí, lo cual es un poco real, ¿no? Pero hay una crisis importante, esperemos que logren trascender para generar todavía un polo ahí con un Luis Arce en Bolivia, ¿no? Incluso también, ¿no? Minimizar no solo Cuba, que a veces queda, ¿no? Aislado dentro
de los mismos discursos de la izquierda, como que Cuba ahí se pone o no se pone. Trinidad y Tobago con Ralph González, que también dio un discurso increíble y es quien lamenta que no esté Brasil en la CELAC, que es un estadista que dice yo llevo más de 20 años, y a él no le dicen dictador, ¿no? Pero poco falta y que... Porque no se han dado cuenta, porque no saben dónde está Trinidad y Tobago, pero deja que se enteren. Y él también es parte del ALBA, ¿no? Entonces de este organismo mucho más a la izquierda incluso que la CELAC, pero más disminuido en sus miembros. Los bloques serían mucho más marcados, pero también con una posibilidad de contrapeso brutal, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Brasil es muy lamentable. Ahora está bajo investigación Jair Bolsonaro, el Senado lo tiene investigado por todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, la corrupción, malversación de fondos, más allá de que él no cree en el COVID y que de hecho le trajo varios problemas en Nueva York, porque para entrar a los bares y restaurantes te piden que estés vacunado. Él no está vacunado y tuvo que comer pizza en la calle, tuvo que comer en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Y él fue a decir que está en contra del pasaporte sanitario y de todo lo que tenga que ver con la obligación de las vacunas, y creo que eso ha llevado también al despunte, ¿no? Nuevamente de Lula, el hecho de que haya habido investigaciones donde vieron que definitivamente no era responsable, no era culpable de ninguna malversación de fondos, ni mucho menos, y creo que está por ahí, pero yo creo que noviembre va a ser un mes muy importante. Hay elecciones presidenciales en Honduras, en Nicaragua, en Chile, y elecciones intermedias nuevamente en Argentina, en Venezuela, donde esperemos en Venezuela por fin participa la oposición. Ayer me recriminaban, me decían, no, es que cómo puedes decir, ¿no?, que han ganado procesos democráticos si no hay alternancia. Y yo, ¿cómo va a ganar la derecha si la derecha no ha competido en las elecciones en Venezuela, ¿no? Para ganar las elecciones tiene que participar. Entonces ahora con los diálogos que se están llevando a cabo aquí, por fin parece ser va a participar la derecha en los comicios después de al menos 2 años de no hacerlo. Entonces ahí hay un panorama increíble en América Latina, donde México definitivamente está jugando un rol muy importante y no es innegable, ¿no?, el liderazgo que ha asumido en esta cumbre. Y como ya se me acabó el tiempo, les dejo elegir yo me quería meter a Maduro y a algunos otros personajes, pero ya no me va a dar tiempo, entonces que cada quien elija un personaje, puede ser nacional, puede ser Maduro, puede ser Ebrard, que también hubo ahí como mucha conversación sobre la postura o el papel de Ebrard, un personaje que escojan y qué pensaron de él o ella, casi que va a ser él probablemente, para cerrar. No, yo sí me voy a elegir a la canciller de Panamá, porque a mí sí me gustó que pusiera sobre la mesa el tema. Se puede debatir mucho, ¿no?, sobre si fue adecuado, qué tan inadecuado fue, si es que así se considera, pero el hecho de que haya puesto sobre la mesa que había una disparidad evidente, que había pues ahí muy poca representación femenina, pues a mí sí me pareció que era necesario, y que qué bueno que lo hizo, aunque haya sido solo unas cuantas líneas, pero que sí se haya mencionado en la cumbre. Yo también concuerdo. Además, aquí en México vemos, o sea, y no es por aplaudir tanto, o sea, este logro, pero vemos las fotos de las secretarias de Estado, las y los secretarios de Estado, y como que estos 3 años, pues la paridad en México ha avanzado un montón. Entonces, de repente ver esa foto de puro vato fue como, pues sí, o sea, como que te destanta. Eso ya no pasaba. Eso ya no pasaba. De pronto. ¿Tu personaje? Pues más que personaje, yo creo que sí fue estas dos posturas, ¿no? Unos los que defendían ser la colonia de Estados Unidos y que abiertamente decían la OEA tiene que seguir más allá de estos esfuerzos, tenemos que seguir con el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, y los que decían es momento de cambiar. En Bolivia dijeron nos costó 37 muertos el rol de la OEA, en el caso de otros países también dijeron ya basta, ¿no?, de este tipo de cosas, y ahí México supo librarla bastante bien a pesar de esta disputa clara entre Lacalle Pou, ¿no?, y Díaz Canel, y que también como que intentó entrar ahí a escena Nicolás Maduro, pero yo creo que ahí la diplomacia mexicana, y es totalmente distinta, de pasar a un comes y te vas, y que se dio en los mismos términos, ¿no? O sea, recordemos que ese comes y te vas se dio porque de último minuto, por cuestiones de seguridad, Fidel Castro dice que va a venir a México y le dicen, no es de caballeros avisar de último minuto, comes y te vas, a diferencia de México, ¿no?, que Nicolás Maduro llegó también de último minuto y
estuvo sentado ahí, ¿no? Y nadie le puso peros, nadie le dijo aquí no, o sea, claro, no estaba Estados Unidos, estaban algunos de sus lacayos, ¿no? Pero no estaba Estados Unidos, y aún así la política como dentro de la CELAC fluyó, y la verdad es que los resolutivos, esto que dice Carla, ¿no? O sea, verlos ahí cómo se mueven, a mí me tocó varios años cubrir la OEA ahí en Washington y ver que llegaba Almagro y abrazaba al de Colombia, ¿no? Abrazaba, o sea, como ese tipo de cosas son mucho más visibles, ¿no? Mucho más tangibles. Y de repente aquí era innegable ver las posturas de un Luis Arce Catacora de Bolivia y de Nicolás Maduro de Venezuela coincidiendo con Cuba, ¿no? En muchas cosas con México más allá de lo que quisiéramos, ¿no? Incluso para mí era como, es evidente que la política exterior mexicana está situada de un lado y no del otro, ¿no? Y ahí no hace falta que Andrés Manuel diga viva el socialismo, viva bajo el imperialismo, no, pero al final es muy revolucionario, muy de izquierda defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y ahí es en donde muchos se asustan, ¿no? Y yo veía ahí a alguien que se apellida Monreal decir, no hay que alejarnos de Estados Unidos, ¿no? Y es como, nadie está diciendo eso, no podemos, pero ¿qué tan de izquierda es decir, ¿no? ¿Qué tan de izquierda es decir autodeterminación de los pueblos para creer que eso es sinónimo de acabar con el imperialismo estadounidense? Súper revelador. Súper revelador. Ay, queridas, me están aquí avisando que ya tengo que irme. Les agradezco un montón. Fue hermoso estar por acá. Creo que es el mejor programa de análisis, no porque estemos aquí las tres, pero yo creo que fue el mejor programa de análisis de la CELAC. Entonces les agradezco mucho y les dejo un abrazo de lejos. Gracias por la invitación. Gracias. Pues espero que ustedes también hayan pensado que fue el mejor programa. Yo de verdad lo creo. Les mando besos, abrazos. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche por Capital 21. The Mexican Double.